Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Algunos que no he visto. Bueno, primero tengo que empezar pidiéndoles disculpas. Porque si mi esposa estuviera acá, estaría así, diciendo, no te puedo creer. Ya van a entender por qué, especialmente las esposas. Porque yo vine, sí, traje el busito negro, traje zapatito, hoy me iba a cambiar, después de ver todo bien, abro la valija y ¿dónde está el vaquero? Y digo, no te puedo creer. Y disculpen ustedes, pero yo ni siquiera en mi iglesia lo hago. Tuve que pasar acá a Deportivo. La verdad que perdonen, perdonen. Y aparte los miro todo de vaquerito, de esto, de lo otro. Diga que Yanni llegó ahí con Deportivo, bien, se sentó al lado mío para colmo, bien, bien, hicimos el banco deportivo, ¿sí? Bueno, disculpen por eso, tenía que decirlo para sacarme un poquito de culpa de arriba, ¿sí? Y que bueno, tener alguna excusa con mi esposa. Lo otro que ha sido un placer estar acá con ustedes. Como les decía ayer, hemos orado para que este tiempo pueda ser un tiempo bueno, no solo agradable desde el punto de vista social, sino edificante, tanto para la vida de ustedes como también para la mía. Agradecemos a Dios, como les decía ayer también, ustedes son especial para nuestra iglesia allí en Rocha. Todos los martes oramos también porque cuando oramos por Sergio, por Vicky, también oramos por ustedes. Así que también nos sentimos parte de lo que es la obra acá en este lugar. Y siéntanse con la libertad de ir a las reuniones en Rocha cuando estén allá, o si necesitan algo, ¿sí? Pidan mi número a Sergio o alguno y allí estaremos para poder ayudarlos, porque somos la familia de Dios. Y yo sé que a veces uno tiene familiares o no tiene, pero bueno, ahí en lo que podamos servirles, ahí estaremos. Así que tengan eso presente. Em, Bien, como dice Sergio, les cuento un poquitito de cómo llegué a conocer al Señor. Le contaba a los niños, porque yo me identifico mucho con los niños que vienen acá o que van allá en Rocha, a la iglesia, especialmente con aquellos que llegan de familias totalmente, eh, no sé si totalmente destruidas sería la palabra, pero familias con muchas necesidades, ¿sí? Desde lo económico, desde lo afectivo. Entonces yo en realidad vivía en Canelones, en Campaña, hasta los 7 años, cuando falleció mi padre. Una familia de Canelones profundo, de la Campaña, es una familia tradicional, católica nominal de nombre, o sea, también, así como la Iglesia Católica, también es San Cono, ¿no? En Florida, la Virgen del Verdún en Minas, que queda muy cerquita, pero también es el curandero, es la que me cincha el cuerito, todavía me acuerdo de una doña que pasaba la lengua acá, un asco me daba, todavía me acuerdo. No te puedo creer. Y era chiquito, así que imagínense, me trastornó. ¿Sí? ¿No? Y todavía me acuerdo todo lo que me costaba hablar con mi madre para que ella entendiera que solo Cristo y no la Virgen y no otras cosas más, sino solo Cristo. Nos mudamos a Rocha y ahí, así como muchos de ustedes, que Dios se encarga de traerte de alguna manera, uno no lo busca a Él, sino que Él te busca a ti. ¿Sí? Y te trae, te pone una persona al lado, te hace pasar por algún lugar, te pone en alguna situación y te hace buscarlo. Bueno, yo iba a jugar a la pelota, como le decía a los niños, y bueno, me paré, pasé por el salón de la iglesia, porque antes en Rocha había dos congregaciones que había una sola, después se habían dividido y gracias a Dios ahora estamos todos juntos. Y ahí me invitaron, así como ustedes invitan a los niños, ahí entré, ahí conocí el Evangelio. Y bueno, y ahí me di cuenta de lo pecador que soy, ¿no? Y bueno, y que sin Cristo estaba condenado. Y bueno, ahí fue cuando creí en Cristo. Eh, Mi familia, bueno, mi madre con problemas psiquiátricos, un poco por los curanderos, otro poco por no hacerle caso a Dios en todo lo que es lo familiar, unos cuantos hermanos, diferente padre. Después toda una historia complicada que no vine a hacer el teleteatro de la tarde, pero ¿qué le voy a decir? Capaz que algunos de ustedes, lo que yo les pueda contar es un poroto al lado de las vivencias que ustedes tienen. Pero sí le cuento que yo con 11 años salí a vender torta frita por las calles, ¿sí? Con 11 años
vivíamos en una situación muy pobre. Yo siempre cuento que con un amigo que se llama Alejandro, que algunos de ustedes capaz que lo conocen, decíamos, el primero que, bueno, teníamos, no, ya habíamos llegado a los 19, así que ya estábamos bastante más viejitos. Dijimos, el primero que en la casa compren un calefón, invita al otro a bañarse. ¿Sí? Así para que se imaginen la situación, ¿no? Pero a pesar de todo eso, conocí a Cristo cuando era niño, le creí y me acuerdo que Dios, en esto que es la familia de Él, puso personas que oficiaron de padre, que oficiaron de amigos, que complementaron la labor de mi madre. Y bueno, y hoy por su gracia y por su misericordia puedo estar acá. Sí, mi esposa se llama Jessica, nosotros no tenemos hijos, porque Dios decidió que no tuviéramos hijos, no porque no querramos, no somos una familia posmoderna, posmoderna de ahora. Pa, loco, qué bien la tuya, la verdad que fuiste inteligente. No, no, no. Cambiaría todo lo que tengo por hijos, ¿sí? Pero bueno, Dios lo decidió así. Por eso les cuento esto para que no es que, todo lindo, paz y amor, Jorge, que bueno, tú lo dices porque no sabes lo que es la vida. No, yo sé lo que es y sé lo que es la fidelidad de Dios también. Y sé lo que es creerle a Dios y caminar por fe ahí, cuando a veces parece que Dios en algunas cosas, capaz que la que más quieres te dice que no, pero sé que Dios es ese Padre amoroso, ese Padre que nunca tuve, humano. Pero me acuerdo cuando era niño y le decía a Dios, cerca de un día del Padre, por ahí le decía, Dios, te doy gracias porque si tuviera un Padre humano, en una cantidad de cosas sería imperfecto. Por ejemplo, no estaría siempre que yo quiero que esté, ¿sí? No entendería todas las cosas que yo le quiero decir y tú siempre estás ahí. Y yo era chico y saben, ese es el entendimiento que el Espíritu Santo da a un niño y es lo que dice el Señor, que seamos simples como niños en tener fe en la palabra de Dios. Y bueno, y es la obra que Dios ha hecho. Así que, bueno, soy maestro, soy profesor también y bueno, son cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, me encanta estar acá. Le agradezco a Fernando por el mensaje que me mandó, que como mi esposa dice, también le vivo haciendo cosas mal. Me diría, no le contestaste. Pero bueno, te doy gracias ahora por ese mensaje. Y bueno, es compartir un poquitito lo que he estado orando, lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes y que pueda ser útil, ¿no? En esto que es la familia de Dios. Todos nosotros venimos y llegamos al Señor con experiencias, con una mochila arriba, como yo digo, con la forma que aprendimos de resolver las situaciones. Y cuando llegamos a la iglesia y formamos la gran familia de Dios, es lindo decir qué maravilla tener una familia y cantar la canción, y aparte tiene un ritmo. Pero hay veces que, ¿qué? Que la familia se complica, ¿sí? Y que la iglesia se puede llegar a transformar no en el lugar más lindo que yo quisiera estar o que yo me siento. Y aparte Satanás te mete en tu cabeza ideas que parecen más macanudos los de afuera, parecen más empáticos, o sea que se ponen más en tu lugar los de afuera, y ya la iglesia empiezas a ver una cantidad de errores. Eso es lo que tú piensas. Y empiezas a considerar a los demás medio por el hombrito. Y eso hace que no estés disfrutando de lo más precioso que Dios tiene en la tierra. ¿Saben qué es lo más precioso que Dios tiene en la tierra? Eso, cuando yo hago ese silencio, quiere decir responder. Un cartel acá, responder. ¿Sí? ¿Qué es lo más precioso que Dios tiene en la tierra? Su iglesia. ¿Estás seguro? Sí. Ustedes, yo, como decía Sergio, sí, me tienen que soportar. Ni les cuento en Rocha lo que es soportarme a mí. Si supieran lo que yo era cuando era adolescente, que las malas lenguas que se acuerdan de las cosas tergiversadas, dicen que yo era imbancable. Bueno, Dios me ha transformado un poco ahí por lo menos, ¿sí? Y lo más lindo que tiene Dios es la iglesia, y no me canso de decirlo. La carta de Efesios muestra eso. Cuando Dios quiere mostrar y dar un ejemplo para el matrimonio de cómo tiene que amar al esposo, el esposo a la esposa, ¿qué ejemplo usa? El ejemplo de cómo, sí, Jesús amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Hermanos, no olvidemos eso. Lo más preciado que Dios tiene en la tierra es su iglesia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy en día en la tierra? Uno, esperando que más se conviertan. ¿Para qué?
para seguir edificando su iglesia. ¿Sí? Ustedes y yo, personas imperfectas, pecadores, con una diferencia con los del mundo, con los que no tienen a Cristo, que es arrepentidos y perdonados por la sangre de Cristo. La única diferencia, ¿saben? A veces nos pasa como cuando uno pasa por la cárcel, ¿no? O uno pasa por alguna dependencia de INAU, o uno pasa por algún lugar donde hay personas que socialmente son un desastre. Y uno dice, esa gente, che, no te puedo creer. Y uno, ¿desde dónde empieza a mirar a esa gente? Cartel, responder. ¿Sí? ¿Desde dónde empieza? Yo soy así, y no me muevo para ahí porque estoy de deportivo. ¿Sí? Así que ligaron. Estoy acá como en la televisión, ¿vieron? Sí, de acá para arriba, todo fantástico. ¿Sí? ¿Cómo qué? Con un aire de superioridad. ¿Coinciden conmigo? Con un airecito de como, ¿cómo pudo llegar a tal cosa? Miramos, escuchamos las noticias y yo no te puedo creer. ¿Cómo pudo hacer eso? O si un vecino se manda una, o un hermano se manda una. ¡Qué tremendo! ¿Cómo pudo? ¿Y sabes por qué tú y yo no hemos hecho nada de esas barbaridades? Porque tal vez no hemos tenido la oportunidad. Porque tal vez no hemos estado en esa instancia, en ese momento. Y la respuesta mejor es por obra y gracia de Dios. Porque Dios a veces nos saca de los pelos de algunas cosas y nos libra de las tentaciones y de nuestra concupiscencia, que es ese deseo intenso por pecar que habla Santiago. Entonces, hoy voy a hablar con ustedes, espero que Dios hable, ¿no? Pero quiero compartir con ustedes un pasaje que está en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, vamos a ver nosotros nada más. Mateo, estos capítulos hablan de lo que llamamos el Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, o como quieran llamarles. Pero es cuando el dador de la ley, Jesús, el Verbo de Dios encarnado, ¿sí?, explica en qué consiste la ley de Dios, ¿sí? Y la ley que él le había dado al pueblo de Israel. Y le muestra las características de aquellas personas que pertenecen al reino de los cielos, al reino de Dios. Y está hablando a sus discípulos, pero está en un contexto que está rodeado por personas que eran los que supuestamente tenían que ser luz y eran oscuridad. Los que supuestamente tenían que ser guías y eran estorbo. Los que supuestamente más tendrían que haberle dado la bienvenida a Jesús y eran sus enemigos, que son los fariseos, ¿sí?, los religiosos de aquella época. Personas que se creían que estaban súper cerca de Dios y eran las que estaban más lejos de Dios. Y hoy vamos a estar mirando un poquitito, ¿sí?, algo que ellos tenían que a veces nosotros también tenemos en ese relacionamiento con los demás. Y que, hermanos, la salud espiritual y emocional de la iglesia es muy sensible. Satanás siempre quiere destruirla, pero muchas veces nosotros somos las herramientas que Satanás usa para que la iglesia no sea el lugar donde Dios quiere, o el lugar como Dios quiere que sea. Y a veces también nosotros mismos por no aplicar la Biblia. Porque como les decía ayer, ¿sí?, a los jóvenes, nosotros somos muy por hacer la nuestra. Venimos a la reunión, hacemos esto, tipo perrito de auto, ¿sí?, así, decimos amén al mensaje y después, ¿cómo sigue? Hago lo que se me antoja. Por lo menos yo, Jorge Ragazzo. ¿Sí? Hago lo que se me antoja después porque termino haciendo como a mí me parece. Sí, está todo bien lo que dijo fulano o lo que dice la Biblia. Pero, y le encuentro algún atenuante, alguna vueltita para terminar haciendo lo que a mí me parece. O para terminar haciendo las cosas como yo estoy acostumbrado o como siempre las hacíamos. O como a mí me conviene. 7.1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué mirás la paja? Perdón, enrochense. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. No se preocupen que no vamos a comentar todos estos versículos. Sí, solo vamos a comentar del 1 al 5. Y lo vamos a hablar de nuevo, pero siempre que uno lee la Biblia, para no llegar a conceptos o ideas erróneas, tiene que leer en contexto. ¿Sí? Porque si no puede correr el peligro de sacar el versículo de su contexto y hacer a la Biblia decir lo que yo quiero que diga. Entonces siempre es bueno leer en contexto. Y saben, estos 12 versículos, ¿sí?, son un resumen divino de todos los principios de las relaciones humanas correctas. Al principio está como empieza hablando de aquello que realmente no está bueno que hagamos. Y a partir del versículo 7 empieza a hablarnos de aquellas cosas que sí está bueno que hagamos. Y el 12 termina diciendo esa regla de oro que todos conocemos. Hazle al otro lo que te gusta que te hagan a ti. Ahora vamos a concentrarnos solo en una de esas cosas. Y es en algo que cuando lo hacemos no nos damos cuenta lo dañino que es. Y nos damos cuenta de lo dañino que es cuando lo sufrimos. ¿Qué es eso? El juzgar a los demás. Y todo esto que yo voy a hablar a continuación, no es Jorge Ragazzo el que está hablando. No quiero, yo oré a Dios para que no sean mis opiniones, mis conceptos, mi forma de ver las cosas, sino que pueda ser la palabra de Dios que hable, ¿sí?, a los corazones de ustedes. Ni tampoco estoy diciendo que la iglesia esté pasando por esto, pero sí, como leíamos ayer con los jóvenes, Hebreos capítulo 2 dice, es necesario que atendamos con más diligencia a cosas que sabemos, para que así no nos deslicemos. Y el Señor Jesús, cientos de veces, uno de los mecanismos de enseñanza que tenía era la repetición. Y nosotros necesitamos que nos repitan las cosas, ¿sí?, y que nos recuerden las cosas. Entonces, vamos a seguir un poquitito con ello. Acá, para poder entender este pasaje, el Señor le dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan seráis juzgados, y con la medida con la que miden serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta ahí. Vamos, esos son los versículos que vamos a ver especialmente. Ahora, ¿saben? Como le estaba diciendo, esto está en el contexto de aquellos jefes religiosos, aquellos fariseos, que lo que hacían era una evaluación de los demás, al igual que todos los demás aspectos de su sistema de religioso que tenían, basado en la apariencia, en lo externo, en lo superficial. O sea, los religiosos de aquella época, del tiempo del Señor, toda la opinión que
daban hacia los demás y cómo juzgaban las cosas, era en base a qué? A lo que veían, a lo externo. Y miren, el Señor le dice, Juan 7:24. Miren lo que el Señor les dice en Juan 7:24, criticando esa actitud de ellos. Dice Juan 7:24. Acá, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y ese versículo nos tiene que quedar a nosotros. Jesús le decía a los discípulos, pero también a los fariseos que estaban allí escuchando, esa manera de juzgar y de tratar a los demás y la opinión que ustedes tienen sobre los demás no es correcta. Porque ustedes juzgan basándose en las apariencias. Es más, se basan en las apariencias o en lo externo para decir lo que hay dentro del corazón de la persona. Hay otro versículo 8:15. Dice, ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Vivían para justificarse ante los ojos de otras personas. Pero Jesús dijo de ellos que el juicio que hacían era totalmente contrario al de Dios. Y miren lo que dice Dios acerca de esa manera de juzgar a los demás, de opinar sobre las actitudes, los pensamientos, las acciones de los demás. Era detestable a los ojos del Señor. Lucas capítulo 16, versículo 15. ¿Quiere leerlo alguien de ustedes? No sé si se acostumbran a leer. 16:15. Esa era la actitud de su corazón. Dice, entonces le dijo, ustedes son los que dais a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Al principio, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. ¿Sí? Pero Dios conoce realmente lo que hay dentro de su corazón. ¿Saben? El Señor está diciendo, ustedes esconden lo que hay realmente detrás de ustedes, juzgando a los demás. Ahora, les hago una pregunta. ¿Está mal emitir juicio de la conducta de otros? Ser crítico, no criticón, ser crítico de lo que hacen los demás, estar atento a lo que el predicador enseña, ¿eso es pecado? No, eso no es pecado. ¿Sí? Vamos a ver una cosa, ¿saben? Este pasaje muchas veces se ha usado de manera equivocada para sugerir que los creyentes nunca deben evaluar o criticar a nadie por nada. Eso no es lo que dice acá. No quiero que digan, este muchacho, diría yo, como dice Sergio, este señor, sí, vino a decir que, no, tú, entonces, disculpe, no me juzgues, por favor. Entonces, cuando venga algún referente de la iglesia a hablar conmigo sobre algo y a decirme algo, para que tenga en cuenta, tranquilo, ¿no escuchaste el mensaje del domingo? Sí, no juzguemos, no juzguemos. Entonces, ojo, porque eso se puede transformar en ¿qué? En carta verde para hacer lo que se me antoja. Como hoy en día, ¿sí? Que cualquiera que tú haces un juicio de valor sobre su conducta, enseguida te dice que ¿qué? No discrimines. Y uno cuando habla acerca de que Dios condena su conducta, odia su conducta, lo ama a él, enseguida ¿qué? Se arma todo un lío. Entonces, Dios no está diciendo que uno no tiene que hacer juicios, condenar, ¿sí? Algunas cosas. Miren, vamos a ver, ¿sí? Cómo Dios manda que seamos críticos y juzguemos. 1 Corintios 5, versículos 4 al 5, anótenlo por ahí porque vamos a ir rápido, no lo vamos a leer todos. Habla acerca de cómo congregación tenemos que aprender a ser críticos. Bueno, vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene por ahí? 1 Corintios 5, 4 al 5.
Bien. ¡Pah! Eso, ¿saben qué? Uno lo agarra así descontextualizado, no sabe ni de qué está hablando. Pero ese texto está hablando de juzgar un caso de inmoralidad, de alguien que estaba haciendo cualquier cosa. ¿Sí? Y Dios, ¿qué le dice Pablo? ¿Qué tienen que hacer con esa persona? Expulsarla. ¿Sí? Dice, no, pero no es que en la iglesia no se puede juzgar o ser crítico en ese sentido. No, hay que estar atento como congregación y hay que tomar medidas. No es que vale cualquier cosa. Y bueno, y a veces aunque duela, hay que disciplinar, porque la disciplina no es para destruir, sino para edificar, para restaurar a la persona, pero hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, si la iglesia no disciplina a quien tiene que disciplinar, si la congregación no entiende la disciplina y también acompaña a las decisiones de los ancianos, ¿sí? En esa disciplina, entonces estamos siendo perjudiciales para ese hermano o esa hermana. Entonces la Biblia dice, como congregación, uno tiene que tener en claro eso. Otro, Gálatas 1:8, habla acerca de otro aspecto. ¿Quién lo encuentra y lo lee? Exacto. Como los de Berea, ¿se acuerdan? ¿Qué hacían los cristianos de Berea? Miraban a ver si los que predicaban, los que les enseñaban, predicaban qué cosa. Y ustedes tienen que estar haciendo eso de mí. Por más que yo sea amiguito de Sergio, de todo lo bien. Sí, bueno, no, eso que estás diciendo no está en la Biblia. Y tienen que ser críticos de eso. El Señor le manda, pero parece que conocer la Biblia, ¿no? Pero el Señor te manda a eso. Y así seguiríamos. 1 Corintios 10:15 habla de asuntos generales de la vida cristiana. 1 Juan 4:1 habla de estar atentos, no creer cualquier cosa. Pero ¿saben? Y acá quiero detenerme unos minutos, porque en esto de juzgar a los demás y de lo que es la disciplina, seguir lo que Dios dice. A veces en las congregaciones hay muchos problemas porque no seguimos el protocolo de Dios para resolver conflictos o para juzgar una situación dada. Hacemos las cosas en la congregación de la manera que nos parece y así son los líos que se arman por no seguir el consejo de Dios. Miren, Mateo 18:15 al 17. Habla de qué hacer cuando hay un problema, por ejemplo, entre dos hermanos. ¿Qué hacer cuando hay un conflicto en la iglesia? Ser imparcial, actuar. ¿Actuar de qué manera? ¿Hay que juzgar tal situación? Si alguien viene y hace algo que me ofende, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir y contarle al otro o cómo lo resuelvo? ¿Sí? Mateo 18:15 al 17. ¿Quién lo puede leer? Hasta ahí. ¿Sí? Uno ya tiene mucho tiempo, ¿no? de cristiano y gracias al Señor he estado en muchas congregaciones, visitando, hablando. Y también por la experiencia en mi propia iglesia, ¿saben? Hay veces que nos metemos en la congregación en terribles líos por no seguir el protocolo que da Dios acá de cuando uno tiene un conflicto con un hermano. Yo me peleo con Fernando, ¿sí? ¿Y qué hago? ¿Qué dice la Biblia? Fernando, yo vine, sí, yo lo voy a ofender. Toma, Fernando, estás grande, pero aguanto. ¿Sí? Entonces yo vengo y ofendo a Fernando. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer Fernando según la Biblia? Agarrar y salir, sí, y decirle a otro, che, este desubicado anduvo ahí, me dijo tal cosa, es un tarao, ¿no? ¿Qué sí que cree? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué dice que tiene que hacer?
No, no, ya tengo una. Hermana, te digo esto, no es de chuma que te lo digo, ¿no? Es para que ores. Porque yo sé que tú eres una hermana, tienes cara de espiritual, así que el Fernando, bueno, vamos a cambiar, tú me ofendiste a mí, ¿sí? Fernando, tal cosa, o veo que Fernando hace tal cosa, o veo que Fernando hizo algo que sé que es pecado, ¿no? Y digo, che, hay que orar por Fernando. Si no, no es chumerío, ¿tá? No es chumerío, no, es para orar. ¿Y qué hace uno con esa frase? Es para orar. Santifica la murmuración. ¿Sí? Le pone un óleo, ¿sí? Un aceite ahí de santidad que es para el bien del hermano, no es para la destrucción del hermano y ya te metió a ti también en problemas. Entonces, no es eso. ¿Qué dice la Biblia? Por más que sea difícil ir y hablar con ese hermano, por más que me tiemblen las patitas, porque ese hermano capaz que pienso que se va a enojar, ¿qué tengo que hacer? Señor, ayúdame a orar. Mejor dicho, orar y decir al Señor, ayúdame a ir y hablar con ese hermano. Con humildad. ¿Sí? Y hablar con él. Ahora, ¿qué pasa si ese hermano así no quiere nada? O sea, en vez de reaccionar positivamente, peor todavía. ¿Qué dice? Ahí sí voy. Ahora sí te lo voy a decir para orar. ¿Eso? ¿Qué tiene que hacer? Ir con... Bien. ¿Sí? ¿Vieron el camino? Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Seguimos estos pasos? Muchas veces seguimos estos pasos. ¿O hacemos al revés? Hacemos esa cosa que yo dije en broma, que capaz que es una mera coincidencia con lo que a veces sucede en la congregación. ¿Y saben? Entonces después vengo y le digo, mira que te lo digo porque, yo qué sé, me gusta tu camisa. Entonces, están diciendo tal cosa de ti. Yo qué sé, te lo digo porque no me gusta lo que somos, que nos conocimos, así que, ¿entienden? ¿Qué tendría que haber hecho cuando yo siento que dicen algo del hermano? O viene alguien a hablarme mal del hermano. ¿Qué tengo que hacer? ¿Recibir? Yo sé que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que tengo que hacer, y algo está bueno, para un poquito. ¿Sí? ¿Lo llamamos? ¿Te animas a decir lo mismo delante de él? ¿Alguna vez hicieron eso? ¿Saben? Eso es lo que enseña la Biblia que uno tiene que hacer. ¿Sí? Evitar, ¿sí?, lo que es forma de resolver los conflictos o cosas que uno escucha de otros de la manera que lo hace el mundo. Y eso nos va a resolver una cantidad de problemas dentro de la iglesia. Porque después, o sea, yo sé, o sea, todo el mundo habla mal de él, pero bueno, está. Yo no hago nada. ¿Eso es lo que Dios quiere? Tampoco es lo que Dios quiere. Entonces, una de las cosas que Dios nos manda es a que tomemos partido, pero tomemos partido de la manera que Dios dice. Pero aparte, no reprender el pecado es una forma de odio. Leí esta frase, no de amor. Miren, Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sí? Y Hebreos 5:14 dice, para los cristianos, o sea, que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ese es el primer punto que yo quería trabajar con ustedes. ¿Sí? Uno en la iglesia tiene que juzgar cosas, tiene que tomar partido sobre ciertas situaciones, tiene que denunciar algunas cosas que pueden estar pasando, pero siguiendo ¿qué? La manera de Dios. Y saben, Dios nos conoce. Y este versículo que leímos, ¿sí?, ahí en Mateo, tendríamos que tenerlo como, esa palabra que está tan de moda, como protocolo de qué hacer cuando surgen distintas situaciones de estas que estamos hablando en la iglesia. ¿Saben? Eso va a hacer que haya relaciones sanas entre nosotros y que hagamos la cosa como Dios dice. Pero hay algo más que el Señor le está criticando acá a estos fariseos.
que es, se refiere al juicio de motivo, que ningún ser humano puede saber de otro. Emitir juicios sobre las motivaciones y no sobre las acciones. Se piensa que observando las acciones se puede conocer el móvil de una conducta. Y saben, cuando uno fue víctima de eso, realmente entiende lo que está diciendo acá el Señor. Con tanta fuerza diciéndole, ellos hacen esto y yo lo detesto. Es cuando yo hago un juicio de valor de la motivación de un hermano. ¿Nunca les pasó que vino alguien o escuchaste que estaban diciendo algo de ti y diciendo, ¿y lo hace por tal cosa? Espero que nunca te haya pasado. O que tú estés diciendo de alguien, no, pero yo lo conozco, yo sé por qué hace esto. Lo dijo por tal cosa. No, porque este es como el tero, canta acá, pero tiene el nido allá. Eso es tremendo. Y eso es lo que el Señor está criticando acá. Cuando nosotros juzgamos a los hermanos y no solo que los juzgamos, sino que nos creemos Dios, que conocemos por qué el hermano hizo lo que hizo. Y entonces ya lo rotulamos en algún lugar. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Miren, cuando nos pasa eso es por, bueno, antes los versículos que habíamos leído, Juan 7:24, que dice, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Romanos 14:13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y hay 3 razones por las cuales a veces hacemos esto. Uno, porque tenemos una visión errónea de quién es Dios y nos creemos que nosotros somos Dios. Porque ¿quién es el juez? ¿Quién es el único que tiene la autoridad de juzgar? Solo Dios. ¿Sí? Y eso está en el versículo 7:1 de ahí de Mateo. En el versículo 2 dice, otra razón es que tenemos una visión errónea de los demás. Cuando juzgamos de esa manera, cuando uno juzga e interpreta las intenciones, el móvil, la motivación de los demás, ¿saben? Está mirando a los demás desde un escalón más arriba. Y se está olvidando de quién es uno. O sea, está considerando a los demás como que no llegan a lo de uno, inferiores a uno. Pero el tercer punto es, tiene una visión errónea de sí mismo. Versículos 3 al 5 ahí de Mateo, del capítulo 7. Porque cuando uno juzga así de esa manera, ¿de qué se olvida? De lo que decíamos al principio. Que si uno no ha hecho eso, o no está en esa situación, es porque por obra y gracia del Espíritu Santo. Y uno a veces se olvida de esas cosas. Entonces, el Señor termina este pasaje o esta situación hablando acerca de un equilibrio correcto que debemos tener. ¿Cuál es ese equilibrio que tenemos que tener cuando juzgamos o cuando estamos en la iglesia y nos relacionamos con los demás? Versículo 5 del capítulo 7 de Mateo. ¿Quién lo puede leer? Ya lo hemos leído varias veces, pero lo leemos otra más. Y este versículo muchas veces le aplicamos al otro, ¿no? Ah, pero ¿por qué no te mira tu viga? ¿No? Cuando nos viene a decir algo, mira quién habla. No seas peleador, pero ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿No? Siempre se lo aplicamos ¿a quién? A los demás. Pero el Señor dice, da vuelta a la cosa y aplícatelo primero a ti mismo. Y ¿saben? Sacarte la viga de tu ojo, ¿saben lo que quiere decir?
Quiere decir, ¿no te detendrás a pensar en tu propio pecado primero antes de hacer un juicio sobre el pecado del hermano? ¿No estaría bueno que primero pienses en cómo estás tú y quién eres tú y la compasión y misericordia que Dios ha tenido de ti antes de hacer esos juicios de valor sobre la conducta o la situación de tal hermano? A menos que hayas hecho eso, ¿cómo puedes confrontar a otro con sus defectos? Interesante, ¿no? Entonces el Señor dice, ¿cuál es la solución para esto? Número 1, tener un concepto de uno mismo que es el que Dios tiene, el que Dios me pide que yo tenga, que considere al hermano como superior a mí y que me acuerde de mi condición de ¿qué? De pecador. ¿Saben? A veces pensamos que sentirnos basuras, pecadores inmundos, ¿sí? Darnos cuenta que lo mejor de nosotros es como un trapo de inmundicia delante de Dios, es solo para el momento antes de la salvación. Y eso es un error. Porque hay veces que, ya hace un tiempito que nos convertimos, Dios empieza a trabajar en nosotros, empieza a usarnos y nos la creemos. ¿Se entiende lo que quiere decir esa frase? Y a veces hasta pensamos que bueno, el proceso debe ser el proceso de santificación, malentendido, ¿no? Porque el apóstol Pablo, cuando habla de sí mismo, por ejemplo, ¿qué dice? Si había alguien que tenía de qué gloriarse, era el apóstol Pablo, que había estado en el mismo cielo. Sin embargo, ¿él qué dice de sí mismo? Cuando está confrontando a todos sus enemigos también. ¿Qué dice? Yo, que tendría de qué vanagloriarme, porque si hay algo, 2 Corintios dice eso, si hay alguien que tendría de qué vanagloriarse, soy yo, pero no, porque entiendo delante de Dios que soy de los pecadores el primero, el peor de todos. Y saben, a veces se nos olvida y nos falta un baño de humildad. Y nos falta mirarnos a través de la luz de Cristo, de la luz de Cristo, ¿sí? De la cruz, y vernos como nos veíamos en aquel momento cuando Cristo me salvó. Cuando le dije al Señor, te necesito, estoy perdido. Sin ti no soy nada. Si nosotros tuviéramos esa imagen de nosotros más presente, y como dice Sergio, lleváramos cuentas cortas con Dios, como el proceso de Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Jesús lavó sus pies. Y Pedro le dijo, no, por favor, Señor. ¿No? Y después el Señor le dijo, pero si yo no hago esto, no vas a tener parte conmigo. No. Sí, lávame todo. Tiene que haber ese cambio en nosotros. De tener de nosotros esa imagen, ese concepto que el Señor tiene. Para terminar, equilibrio correcto. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El individuo que tiene la mente y la actitud de los ciudadanos del reino, aquel que es pobre en espíritu, que muestra humildad y que tiene hambre y sed de justicia de Dios, será quien por encima de todo ve y se entristece por su propio pecado primero. Lo primero que debemos hacer es confesar nuestro pecado, que a menudo es el pecado de arrogancia y de un espíritu condenador hacia los demás, y pedirle a Dios que nos limpie. Cuando nuestro propio pecado es limpiado, cuando la viga se ha quitado de nuestro propio ojo, entonces veremos con claridad el pecado de nuestro hermano y podremos ayudarle. Luego veremos todo con claridad. Veremos a Dios como hay que verlo, a los demás como hay que verlos y a nosotros mismos. Veremos a Dios como el único juez, a otros como pecadores en necesidad que son como nosotros mismos. Veremos a nuestro hermano como un hermano en nuestro propio nivel y con nuestras debilidades y necesidades. Pablo dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo
con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Toda confrontación de pecado en otros debe hacerse en mansedumbre y no en orgullo. Espero que esto pueda servir para la congregación, ¿sí? De cómo el Señor nos dice, antes de apuntar, acuérdate que hay 3 deditos que te apuntan a ti. Acuérdate que el que juzga es Dios, que el que conoce el corazón es ¿quién? Él. No te pongas en el lugar de Satanás, que es el acusador de los creyentes. Sé humilde, ¿sí? Tienes que identificar y juzgar esas cosas, pero con humildad. Y ¿saben? Cuando uno entiende esto y lo vive, todos, los nuevos y los viejos, la vida en la congregación cobra otra frescura. Porque como cada uno está ocupando el lugar que Dios quiere que ocupe y haciéndole caso a Dios, yo no hago las cosas porque digo sultano o perengano, ni para dejar contento a sultano o a perengano, sino la hago porque Dios es el que está en el lugar y yo quiero hacer su voluntad. Y el Espíritu Santo se puede mover con libertad en la congregación. Dios bendiga su palabra.